Continuamos con el ejercicio. Generalmente, en nuestras listas de calificaciones o inclusive de asistencia, que también se puede crear con el Excel, nosotros numeramos a los alumnos, porque es una manera de tener el total de alumnos. Entonces siempre empezamos con 1, luego con el 2. Yo ahora tengo una lista relativamente pequeña, pero en la realidad tenemos grupos de 15 o 20 alumnos, e ir capturando el número de uno en uno resultaría tedioso. Cuando entre las funciones de copiado de Excel, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una cantidad como la cantidad de 10, si el 10 se va a repetir para la misma alumna varias veces, pues yo lo pongo en la primera y lo extiendo con la función de rellenar hacia el sentido derecho, o si estuviera hacia abajo, que todas las alumnas sacaron en español 10, lo puedo rellenar. Esto sería un copiado en serie. Es decir, la misma cantidad se reproduce en varias celdas consecutivas, pero es la misma cantidad. Si yo pongo la palabra Alex, es un texto, y si tengo 2 alumnos o 3 que se llaman Alex, si lo quiero copiar hacia abajo, tomo también la función de rellenar y el texto se copia con las mismas propiedades. Sin embargo, cuando tengo una serie que empieza con un número inicial, luego uno que varía y hay un incremento entre uno y otro, si yo selecciono los 2 números, el 1 y el 2, y pongo el cursor en la función de rellenar, cuando yo copio, el programa no me copia ni el 1 ni el 2, sino que advierte que hay un incremento de una unidad entre un número y otro, y entonces procede a hacer la numeración. En el caso de cuando hagas listas de asistencia, las fechas son funciones. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, voy a poner los días de la semana y tengo que escribir de lunes a viernes, capturo el lunes, tomo la función de rellenar y el programa lo que hace es que numera de lunes de uno en uno, entonces pasa a lunes, martes, miércoles, jueves. En el caso de las fechas de días, lo maneja de la misma forma. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que es 1 de abril del 19. Cuando le doy Enter, pone la fecha completa. Si yo copio hacia abajo esta fecha, hace lo mismo que hizo con los días. Los numera consecutivamente de uno en uno hasta el espacio o área de trazado que yo marqué. Si ocupé estas celdas y ya no las necesito, las puedo eliminar. Para ello puedo eliminar celdas de manera parcial, las borro con el teclado con la tecla suprimir. E igual pasaría con este espacio que ocupamos solo de muestra. Ahora, en este caso, los números de las niñas en la lista los voy a seleccionar porque lo quiero centrar. Esta columna está ocupando un ancho mayor. Como vimos, el área de impresión luego no es suficiente para que toda la información pueda imprimirse en el espacio. Voy a ir a archivo, voy a imprimir y voy a ver si es posible visualizarlo todo, y sí, aún es posible, aún incluyendo los números de lista. Vamos a agregar lo que es la cuadrícula. En este caso, si yo quiero, voy a seleccionar el área de trazado y entre las opciones que hay de dar formato a la cuadrícula encontramos el icono de bordes, y entonces nosotros podemos pedir que se remarquen todos los bordes. Sin embargo, puedo de alguna manera como resaltar los títulos. Para eso también tengo un área de relleno y le pongo un color que rellene. En el caso de querer calcular el promedio como grupo, en ese momento yo puedo hacer el promedio hacia abajo de todas las calificaciones de las alumnas y puedo, por ejemplo, ocupar ya no la operación de ir sumando celda por celda. Ahora vamos a ocupar la función, por ejemplo, de suma que tenemos en la parte superior de la barra de herramientas. Voy a poner el cursor abajo de las celdas que quiero sumar y luego voy a darle un clic a la función de autosuma. Si observan, el programa calcula de forma automática las celdas que vamos a sumar, que empiezan desde la celda I3, 2 puntos, es como decir de aquí hasta la I9. Cuando yo confirmo que la celda está correcta o la fórmula está correcta, le doy Enter y en ese momento me entrega la sumatoria. Recordemos
que el promedio se saca dividiendo. En este caso, como es un promedio de grupo, debo dividir entre el número de alumnas, que son 7. Voy a modificar la fórmula que da origen a este resultado. ¿Cómo lo hago? Ocupo la barra de fórmulas, me pongo al final, pongo el símbolo de división y divido entre 7 alumnas. Para recalcular la cantidad, vuelvo a dar Enter. Y en este caso me dice que el grupo tiene un promedio de 9.2. Si queremos resaltar los promedios, de igual manera los puedo seleccionar, les puedo aplicar negrita, y si quiero resaltar el promedio del grupo, le puedo dar relleno y cuadriculado. Recuerden que hay que grabar el libro para no perder la información. Se graba igual que lo hacemos con los programas de Excel y PowerPoint. Vamos al menú Archivo, vamos a guardar, elegimos examinar para elegir la unidad o disco donde queremos grabarlo. Vamos a poner aquí el nombre de la maestra, maestra Claudia. Y tenemos que elegir dónde lo queremos almacenar. En este caso me lo va a almacenar en los documentos. El tipo de archivo es libro de Excel. La extensión no es de texto como los que conocemos de Word, que es .doc. Aquí es XLS. Le damos guardar. Si esto queremos ponerle un título, por ejemplo, calificaciones del mes o del bimestre enero-febrero, ponemos el cursor, por ejemplo, al principio de la lista, pongo calificaciones del primer bimestre. Si yo quiero que se centre dentro del área de espacio de toda la fila, lo pongo al principio, selecciono el renglón en lo que lo quiero alinear y hay una tecla una herramienta que se llama combinar y centrar. Si quiero darle negrita, si quiero aumentar el tamaño para que tenga mayor presentación. Si estas calificaciones son del primer bimestre, para el segundo bimestre, el maestro no tiene que volver a capturar ni dar formato ni escribir fórmulas. Solo bastará que a esta hoja de calificaciones le pone uno el cursor sobre ella, le damos botón derecho y pedimos mover o copiar. Le pedimos crear una copia al final. Le decimos aceptar. Nos advierte que es la hoja de calificaciones 2. Podemos inclusive modificar el primer nombre de la hoja y poner, si este libro solo es para calificaciones, podemos poner que es primer bimestre. Y a la otra, y si queremos ocupar un nombre compuesto, como no tenemos tampoco una longitud abierta, puedo poner calificación bimestre 2. Si este libro inclusive puede tener diferente información, lista de calificaciones, una rúbrica para evaluar el aprendizaje del alumno, etc. ¿Qué pasaría con la hoja a la que le hemos sacado copias? Al título le podemos modificar y ponerle segundo bimestre. Y podemos borrar las calificaciones de las alumnas de sus materias para capturar encima de las que existen. Por ejemplo, vamos a suponer que María Fernanda ahora sacó 9 en todas sus materias. Observen cómo el promedio se autocalcula, tanto el de ella como el general del grupo. Si hay una alumna que, por ejemplo, sacó 8, recuerden, podemos rellenar a la derecha para no tener que escribir. Si Yamilet Pimentel sacó 10 en todo, relleno a la derecha. Y observen cómo tenemos automáticamente el recalcular las cantidades.